Según Jaime Rest, el romanticismo es un fenómeno complejo el cual se produce en la literatura europea y se difunde por América anglosajona e ibérica entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento cultural reaccionó contra la Ilustración y el neoclasicismo. Se manifestó en la literatura, la música y la pintura, e incluso influyó en la política y la filosofía. Las características del romanticismo del siglo XIX en Alemania y Europa son: el subjetivismo, frente a la razón se levanta la bandera del sentimiento; el individualismo, el ser romántico se siente distinto a los demás y afirma constantemente ese yo; el irracionalismo, se niega que la razón explique por completo la realidad; la exaltación de la naturaleza, se identifica con los estados de ánimo del artista y se presenta de forma dramática, en movimiento y preferentemente por la noche; el nacionalismo, época en que los estados se están conformando, por ende, la idea de un pueblo comienza a cobrar importancia; surge el gusto por descubrir las raíces en su historia y se revitalizan viejos poemas épicos, leyendas, tradiciones, etc. El apego al pasado medieval. Al no encontrar un lugar en el mundo, el romántico opta por huir de esa realidad. Prefiere las épocas pasadas, como la Edad Media o los lugares exóticos. Y por último, la soledad. Como consecuencia de esa resignación del yo y el choque con el mundo, el romántico prefiere la soledad. El texto comienza con una breve introducción en primera persona. Se plantea aquí que la idea de la leyenda se origina en el título, y esos ojos verdes que Becker plantea seguramente fueron soñados por él. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cuales ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Se encuentra la metáfora dejar a capricho volar la pluma, lo cual puede interpretarse como una idea de libertad, de espontaneidad. Recordemos que la figura literaria más usada por los románticos era la metáfora. También se menciona el boceto de un cuadro, lo que sugiere una primera versión del cuento, y se alude a unos ojos pintados, es decir, descritos con detalles. Becker los define mediante una comparación con la lluvia. Luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. Desde el inicio, establece una relación entre los ojos y el agua. La leyenda se ubica en la Edad Media. Esto se puede deducir por el tipo de cacería, ya que se usa la ballesta como arma. También por los nobles en castillos y por el lenguaje antiguo que utilizan. Se evidencia además el exotismo, puesto que nombra lugares reales de España, por ejemplo, el Moncayo y la provincia de Soria. También se nombran otros lugares ficticios, por ejemplo, la Fuente de los Álamos. En el capítulo 1, la narración cambia a un narrador externo y nos ubica en una cacería. Aquí el lenguaje se vuelve más antiguo. Comienza con un diálogo en el que Íñigo, el montero, advierte que el ciervo está herido y que los perderán, pues se dirige a un lugar prohibido, la Fuente de los Álamos. Herido va el ciervo. Herido va. No hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no he visto mejor golpe. Pero, por San Saturio,
patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados, y hundid a los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los álamos y si la salva antes de morir podemos darlo por perdido? Aparece el protagonista, Fernando, presentado mediante la metáfora el héroe de la fiesta. Enojado, reprende a Íñigo por haber dejado escapar al ciervo. El montero se justifica mencionando la presencia de un espíritu maligno que habita en la fuente. Lo fantástico y lo maravilloso se hacen evidentes en la existencia de una fuente en el bosque donde mora un espíritu maligno, con la apariencia de una hermosa mujer. Además, se resalta el misterio que rodea este lugar. Porque esa trocha, prosiguió el montero, conduce a la fuente de los álamos, la fuente de los álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Fernando se dirige de igual manera a la fuente. En su actitud se percibe un tono de rebeldía y una voluntad de transgredir las normas, lo que inevitablemente lo llevará a una terrible consecuencia. Esta misma rebeldía y búsqueda de libertad se refuerzan con la mención de Satanás. Pieza pérdida. Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en manos de Satanás, que permitir que se me escape ese siervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. En el capítulo 2, Íñigo se reencuentra con Fernando y al notar su comportamiento extraño le pregunta por su estado de ánimo y en qué ocupa tantas horas antes de regresar al castillo. Se puede ver caracterizado a Fernando como desesperado y melancólico, el cual se aísla buscando la soledad. ¿Tenéis la color quebrada? ¿Andáis mustio y sombrío? ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto, en que llegasteis a la fuente de los álamos, en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la casa. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren? Fernando le relata a Íñigo lo que vio, comenzando por la descripción detallada del paisaje. A través de estas largas descripciones busca evadirse en el mundo del sueño. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae, resbalándose gota a gota, por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando, susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, saltan, y huyen, y corren, unas veces, con risas, otras, con suspiros, hasta caer en un lago. Luego emerge la subjetividad y la expresión de sentimientos, cuando Fernando le confiesa a Íñigo la admiración que sintió al contemplar esos ojos verdes en la fuente de los álamos. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca fui un día y otro a aquel sitio. Se exalta además la belleza heterogénea una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto. Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos. En el capítulo 3 se manifiesta el amor idealizado y sobrenatural que el protagonista siente por el espíritu que habita en las aguas.
Su belleza extraordinaria es exaltada. La figura de la mujer es representada como inalcanzable. Se la describe de una manera heterogénea, o sea, totalmente perfeccionista, y con rasgos característicos de la mujer idealizada de la época. Rubia, blanca, con ojos claros y muy bella. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro. Y uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro. El espíritu seduce a Fernando con su voz, atrayéndolo hacia ella. Finalmente, la leyenda culmina en un desenlace trágico. El protagonista muere ahogado en el lago. Este final podría vincularse con la difícil vida de Becker. Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose hasta expirar en las orillas. A través de toda la leyenda se puede ver el predominio del yo individual. El autor conduce la historia de una manera que él es el centro de ella. Hay un notable egocentrismo.